Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Como ha pasado en Venezuela o como está pasando en México. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos ante las pretensiones de la heredera de Obrador de atacar a España a través de su rey. Si os se fijan lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme, no pueden dividirnos. Ambos, en un país y en el otro, los gobiernos utilizan las mismas tácticas de los ultras. Lo llaman memoria histórica, revisión de la historia, si se fijan, siempre lo mismo, que no es más que una manipulación. Cuando dicen lo de la memoria histórica, ¿cuánta manipulación hay ahí? Y no digamos ese agravio populista, en lugar, insisto, de aplicar políticas en positivo para los ciudadanos. Ahora la culpa de la situación de un país u otro son los siglos de atrás, ¿de verdad? Están todos, eso sí, unidos por la animadversión y el odio a todo lo español, para ir a la contra, para dividir a la población y para imponer sus proyectos a la fuerza, y no hay derecho. Y sin embargo, en estas últimas horas hemos escuchado, Nieves, que lo que nosotros hicimos en México y en otros lugares de Latinoamérica era una auténtica salvación, una liberación. Sí, claro. Me hace mucha gracia porque hay algún personaje que he oído por ahí que habla de aquello como si fuera un continente ensangrentado Tal porque cual. hacían sacrificios. Sí, que nos ha fastidiado. Pero tú sabes lo que hacíamos aquí en España mientras allí le sacaban el corazón a uno. Pues aquí se hacían ejecuciones públicas donde a un tío lo atraban con los brazos y las piernas a 4 caballos y después de torturarlo, en mitad del jolgorio de miles de personas, los caballos tiraban en varias direcciones hasta que lo descuartizaban. Luego lo quemaban, luego lo exorcizaban, luego le hacían 1000 perrerías. Y esos son los mismos que te dicen que en América había que sacarlos de su error porque de vez en cuando sacrificaban a un tío y le sacaban el corazón para ofrecérselo al sol. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no sabes lo que hacían ellos, pero se te ha olvidado lo que se hacía aquí, claro, pues evidentemente, ¿qué hago con eso? Pues ni tú ni yo podemos hacer nada. Que se ocupe de leer y que aprenda, yo qué sé. Tal cual. Grandes exportadores de nuevos métodos de tortura, madre mía. Claro. Hernán Cortés, ambicioso y atrevido como él solo, iba a su bola. Le mandaron desde Cuba a darse una vuelta por las costas cercanas y con un recado. No fundes ciudades, no invadas, limítate a reconocer el territorio, a explorar, y luego te vuelves y nos lo cuentas. Esas fueron las órdenes de su jefe, Diego de Velázquez. Porque tú lo digas, dijo Cortés. Y hace hoy justo 500 años, el 14 de marzo de 1519, el extremeño, con 34 años y ansia viva por conquistarlo todo, desembarcó cerca de un pueblo que se llama Potonchán. Comenzaba la conquista de México y se liaba la primera bronca. Y se lió por lo de siempre, porque en lugar de entrar dando los buenos días y pidiendo las cosas por favor, lo hizo por las bravas. Cortés, que había partido al mando de 13 naves con 530 de sus chicos, 24 caballos y 2000 cerdos, llegó a Potonchán, en la desembocadura del río Tabasco, y lo primero que montó fue una misa, la primera misa cristiana del México continental.
Los nativos les llevaron agua y comida para que se largaran con su dios a otra parte, pero Cortés no tenía intención, así que ordenó que les llevaran más agua y más comida. Los nativos se inflaron y les dijeron: si queréis agua, la cogéis del río. Vuestro dios y vuestros consejos para vosotros. Sois hombres terribles y mandones. Así describen las crónicas aquel encuentro que Cortés continuó empeorando. Esto de Potonchán, les dijo, se ha acabado. A partir de ahora, este bonito pueblo se va a llamar Santa María de la Victoria. Aquello que le dijo su jefe de no invadas, no fundes ciudades, solo explora, se lo pasó Cortés por las plumas del casco. La primera gran bronca armada que hubo en México fue cerca de allí. La famosa batalla de Centla, famosa porque fue donde por primera vez se apareció el apóstol Santiago para echar un cable contra los infieles. Fue la primera de sus 14 apariciones en el nuevo continente, donde por razones evidentes se le conoce como Santiago Mataindios. Si el cuento del Matamoros había funcionado en España, ¿por qué no en América? Y funcionó. Todavía hoy los indígenas sacan a Santiago Mataindios en procesión por ayudar al enemigo. Esto es muy loco ya, pero es así. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Vamos al lío, venga. Venga. Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia nos toca, que lo sepan los oyentes, nos toca una de conquistadores, de los españoles que descubrieron, que desembarcaron en América con ganas de conquistar, eso sí, Eso sí. y de colonizar y evangelizar y otras cosas que acaban en cosa que acabaron consiguiendo, por cierto. Tras algunos episodios más o menos sonados, ¿eh? Uno de ellos, quizá de los más conocidos, es el de hoy. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Sí, señor. Lo de hoy además sí que es un verdadero choque de civilizaciones, un choque de religiones, También. Un encuentro de dos líderes, ¿no? El 8 de noviembre de 1519, un señor barbudo, vestido de paños y armadura y acompañado de su séquito, pues avanzaba él ahí por unas pasarelas sobre una gran laguna en donde había plantada una urbe que nunca visto, ¿no? Estaban alucinando. Tenochtitlán la llamaban sus habitantes, ¿no? Ya lo canta alguien por ahí, Guadalajara en un llano, México en una laguna, ¿no? En mitad de aquella ciudad absolutamente, pues eso, alucinante, que parecía flotar, esperaba al barbudo Hernán Cortés otro señor barbilampiño, ya muy morenito, más ligero de ropa, que estaba bajo un palio de oro, perlas, plata y plumas. Alucinante también aquello. El señor imberbe se llamaba Moctezuma, y aunque bien protegido, estaba más mosqueado que un pavo en Navidad, viendo avanzar toda aquella tropa barbuda, claro. Hernán Cortés también avanzaba mosqueado, porque no sabía por dónde iba a salir aquello ni cómo iba a terminar aquel encuentro, pero también iba protegido. Se saludaron los dos y Hernán Cortés, un poquito imprudente, pues intentó colgarle a Moctezuma un collar de colorines. Hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A colgarle un collarcito a un tipo que va de oro hasta las cejas, ¿no? Ah, vale. Yo pensaba que era un detalle, bueno, no está mal. Un collarcito de cristalito. Hombre, si hubiera llevado un salchichón de bellota de su tierra, el extremeño, sí, pues todavía, pero hombre, un collarcito. La escolta de Moctezuma frenó en seco a Hernán Cortés y tras este incidente sin importancia, porque a Moctezuma no se le tocaba, los aztecas, ni siquiera se le podía mirar a los ojos, los aztecas acompañaron a los españoles a sus aposentos a que se lavaran un poco y les brindaron una buena acogida por si acaso eran dioses. Ese fue el histórico día del encuentro de Cortés y Moctezuma. A partir de ahí, oye, ya ni un solo día sin tensión de glúteos.